tal? Soy Inés, exalumna ProMIR y una de sus tutoras coach, y en este vídeo os voy a enseñar cómo sacarle el máximo partido a la herramienta de entrenar. Si habéis visto ya el anterior vídeo, os habréis dado cuenta que la herramienta de entrenar es una herramienta que yo creo que es primordial durante la preparación MIR, porque os va a servir para practicar técnica test, para estudiar mediante preguntas, y al final eso va a ser lo más importante del día a día. Os habrán repetido millones de veces que mientras más preguntas hagáis va a ser muchísimo mejor, y esto realmente es así. También podréis aprender a gestionar el tiempo, a gestionar la incertidumbre, y yo creo que esto es algo que sí o sí tenéis que hacer. Lo bueno que tenéis en ProMIR es que muchos seguro que ya lo sabéis y habréis elegido posiblemente incluso la academia por este motivo, y es que ProMIR es una academia que tiene una base inmensa de preguntas, con más de 36.000 preguntas, y esto es algo que tenéis que aprovechar. Quizá no encontráis el momento del día para hacer preguntas, porque bueno, ya vais a ver que ProMIR igualmente en el calendario hace bastantes preguntas diarias, pero siempre es importante que hagáis este plus de preguntas. La verdad es que yo os digo que muchas veces a lo mejor no tenéis tiempo para hacer test interminables, pero siempre va a ser bueno que saquéis tiempo para hacer cualquier pregunta de lo que sea, ¿vale? Y siempre va a ser mejor hacer una pregunta que no hacer ninguna, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito cómo usar esta herramienta. En la barra lateral vais a tener el botón de la herramienta de entrenar. Aquí os van a aparecer todo vuestro historial de test, ¿vale? Y podréis repetirlos todas las veces que queráis, y luego para crear un nuevo test le daríais aquí al símbolo de más y vamos a ir un poco paso por paso. Lo primero que aparece es el nombre del test. Yo muchas veces el nombre del test la verdad lo solía poner al final del todo, pero os recomiendo que siempre lo cambiéis, porque de esta forma si algún momento queréis repetir un test en concreto vais a poder encontrarlo fácilmente en el historial de test, y no solo con una fecha y una hora que quizá no lo encontráis después. Entonces, por ejemplo, este test lo vamos a llamar hipertensión arterial, y aquí podréis elegir el número de preguntas. Muchas veces no sabemos cuántas preguntas es conveniente hacer. Cada uno puede seleccionar el número de preguntas que quiera, ¿vale? Podéis hacer un test de 200 preguntas, podéis hacer un test de 5, el momento de hacer el test puede ser cualquiera, bien puede ser al inicio del día para un poco entrar en funcionamiento, puede ser pues después de comer para no quedaros dormidos, puede ser al finalizar un tema, puede ser al final del día, podéis hacerlo un poco como vosotros queráis. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a poner un test de 5 preguntas, porque imaginaos lo que os digo, no tenéis tiempo, queréis repasar el tema que acabáis de estudiar, pues con 5 preguntas va a ser suficiente. Pues a lo mejor tendríais que hacer más, pero con 5 preguntas siempre va a ser mejor que no hacer ninguna. Luego elegiríamos aquí la composición de las preguntas, ¿vale? Podéis elegir preguntas adaptativas. Si elegís la opción de preguntas adaptativas, la plataforma os va a seleccionar las preguntas que considere que son mejores para cada uno de vosotros, ¿vale? Esto va a ser personalizado con la inteligencia artificial y os aparecerán tanto preguntas MIR como preguntas no MIR. Después tenéis la opción de hacer solo preguntas MIR, ¿vale? Como veis, cuando le dais a hacer solo preguntas MIR os va a aparecer el año MIR. Podéis elegir cualquier año o podéis seleccionar, por ejemplo, los últimos 5 años o esto como vosotros queráis. Esto es algo realmente útil, y a mí, por ejemplo, pues me gustaba hacerlo antes de estudiar un tema, me gustaba ponerme un test de todas las preguntas MIR que habían caído de ese tema, y de esa forma un poco como que me preparaba. ¿Vale? Después podéis elegir también solo las preguntas no MIR, ¿vale? Muchas veces en la plataforma hay muchísimas preguntas, y esto te puede un poco ayudar a ver qué es lo que creen los profesores que va a ser importante, que puede llegar a caer en el examen MIR, y también os puede ayudar a estudiar. Algo muy útil que tiene la plataforma es que tenéis también la opción de solo preguntas vinculadas a imagen, y como veis se pueden usar varios filtros a la vez, es decir, tú puedes elegir solo preguntas vinculadas a imagen, preguntas MIR, o solo preguntas de ProMIR, ¿vale? Y esto os va a ayudar también muchísimo, porque al final es importante también entrenarse en hacer preguntas de imagen, ¿vale? Y luego también tenéis la opción de solo hacer preguntas falladas, ¿vale? Entonces, luego tenéis el tipo de corrección. El tipo de corrección se puede hacer o bien pregunta a pregunta o bien al finalizar. No hay una forma correcta de hacerlo, podéis ir variando en función del test. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho, sobre todo cuando hacía test largos, irlo corrigiendo pregunta a pregunta, por si me quedaba a medias del test. Por ejemplo, a lo mejor me ponía un test de 100 preguntas y no me daba tiempo a hacerlo todo seguido. Este test siempre lo podéis dejar en stand-by y volver después a él, ¿vale? Entonces aquí, a lo mejor en este caso, a mí me interesaba corregirlo pregunta a pregunta, para que de esa forma no sintiese como que a lo mejor no me daba tiempo después a corregirlo todo al final si no terminaba el test. Pero también hay gente que le gusta corregirlo al finalizar porque pues bueno, quiere ver un poco qué tal se le daría, y yo solía hacer esto a lo mejor con test más cortos de 10, 20 preguntas, y esto como queráis. Luego tenéis el filtro de dificultad. En el filtro de dificultad, por ejemplo, si queréis quitar las preguntas de dificultad alta porque estáis, por ejemplo, en una primera fase y os interesa un poco dominar las cosas básicas, pues podéis hacerlo así. O, por ejemplo, os puede pasar la situación contraria, y es que ya estéis más cerca del examen MIR y queráis quitar estas preguntas de
¿vale? La dificultad más baja. Luego podréis elegir también el enfoque, ¿vale? Podréis elegir si queréis cosas teóricas o casos clínicos, o si solo, por ejemplo, queréis casos clínicos, esto como vosotros queráis. Y también el tipo de pregunta, que sea sobre todo o sobre el diagnóstico, sobre la clínica, sobre el tratamiento, lo que sea. Después también tenéis la opción de contrarreloj. Si la activáis vais a ver que os va a poner minutos. Yo, por ejemplo, ahora he hecho un test de 5 preguntas, entonces lo ideal es que máximo un test de 5 preguntas tenga una duración de 5 minutos si usáis esta opción de contrarreloj. Esto os va a ser muy útil para todas aquellas personas que dudáis muchísimo, no sabéis exactamente cómo hacer para ahorrar tiempo, que os cuesta terminar los simulacros. Es una cosa que yo añadiría sí o sí al test. E incluso si os cuesta un poco gestionar el tiempo, quizá podríais poneros no solo 1 minuto por pregunta, sino poneros un poquito menos. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner 4 minutos para 5 preguntas, porque de esta forma me esfuerzo un poco a ir más rápido. También tenéis la opción de seleccionar certezas si queréis un poco marcar vuestras dudas, y luego al final del todo tenéis el apartado de temas. ¿Vale? Aquí os va a aparecer una lista con absolutamente todas las asignaturas, se pueden marcar varias asignaturas, varios subtemas de cada una de las asignaturas. Entonces, bueno, como ya este test le había llamado hipertensión arterial, pues yo lo que os diría, por ejemplo, es que os vengáis aquí a cardiología, ¿vale? Y dentro de cardiología está el tema de hipertensión arterial. Algo que a mí también me gustaba mucho era que, como veis, cuando yo le daba hipertensión arterial, aquí arriba me dice que hay un total de 101 preguntas, ¿vale? A mí me gustaba el nombre y muchas veces también el número de preguntas ponerlo al final cuando ya viese exactamente de qué iba a hacerlo, porque había veces que, por ejemplo, ahora he puesto un test de 5 preguntas, pero si tenía mucho tiempo y me apetecía practicar la hipertensión arterial porque se me daba fatal ese tema o lo que fuese, pues yo veía aquí que había 101 preguntas y entonces a lo mejor venía aquí arriba y modificaba este número para asegurarme de pasar por todas las preguntas. Pero bueno, como os digo, esto es algo súper personal, lo podéis hacer como vosotros queráis. Y luego yo lo que hacía era darle al botón de aceptar y ya dentro del botón de aceptar vais a ver que os van a salir las preguntas. ¿Vale? Entonces, cuando salgan las preguntas vais a poder ir haciéndolas en la plataforma y os va a salir siempre debajo un comentario explicando la respuesta, y también a la izquierda os va a salir, como os voy a enseñar ahora, dónde está en el texto. Entonces nosotros le daríamos aquí, veríamos que por ejemplo esta pregunta en mi caso la he fallado, entonces me leería el comentario de la respuesta y luego aquí en el lateral tendría estos botones que simplemente pues le doy y me va a llevar a la parte del tema donde está la pregunta, y de esa forma puedo un poco estudiar, indagar más por qué la he fallado, y bueno, que realmente es una herramienta muy útil que de verdad que os recomiendo que la utilicéis. Una vez que ya hayáis terminado de hacer el test, simplemente le tendríais que dar al botón de terminar test, le daríais a aceptar y vais a ver cómo la plataforma os saca un panel de resultados, ¿vale? Vais a tener aquí una primera barrita donde os diga pues exactamente cuáles habéis fallado y cuáles habéis acertado. Por encima de cada una de las preguntas podréis pasar el ratón para ver exactamente qué es lo que era la respuesta de la pregunta, y luego también tendréis aquí que se puede desglosar para ver en qué parte del tema estaba. También tenéis aquí el tiempo que habéis tardado por pregunta. Y bueno, como veis es una herramienta muy útil que os va a servir tanto para adquirir conocimientos estudiando mediante preguntas como para practicar la técnica test y la gestión del tiempo.